Bien, entonces en esta parte de la clase lo que vamos a hacer es repasar un poco nuevamente el tema de simulación de circuitos eléctricos en microcap. Básicamente en clases anteriores también hemos visto cómo se trabaja con microcap para simular el circuito, pero en estos dos ejercicios nos vamos a concentrar en la forma en la que se conectan las fuentes controladas. Recuerden que las fuentes controladas, tanto de tensión como de corriente, pueden estar controladas o por una tensión o por una corriente. Entonces vamos a ver los dos casos en esta parte de la clase. Como ejemplo vamos a utilizar el ejercicio 2.21 del libro de Sadikú, en el que nos piden en esta red que tenemos acá calcular el valor de Vx. Entonces pues aquí yo les presento la solución analítica. Ya nosotros sabemos que definimos la dirección de la corriente, la única corriente que circula aquí a través de la malla. En función de esta corriente definimos las tensiones V1 y V2 con sus respectivas polaridades, teniendo en cuenta por supuesto la convención pasiva de signos, y posteriormente pues aplicamos LVK a esta trayectoria para obtener la primera ecuación de tensiones que tenemos aquí abajo. Vean que Vx es la variable de control de la fuente y a su vez Vx por ley de Ohm es la tensión que hay en la resistencia de 5 ohms, que podemos escribir en función de la corriente I1 y la resistencia 5 ohms. Lo mismo podemos hacer para encontrar V1 y V2, que sería escribir V1 y V2 en función de la resistencia y en función de la corriente, que son estas tres ecuaciones que tenemos acá. Posteriormente, conociendo estas ecuaciones y sabiendo que todas ellas están en función de I1, sustituimos en la ecuación de tensiones y resolvemos para I1, que en este caso nos da de 833.3 miliamperes, y volviendo luego a la ecuación que habíamos encontrado para Vx, sustituimos el valor de I1 y encontramos que Vx es de 4,18 volts. Esa es la solución analítica. Ahora vamos a ver pues cómo simulamos este circuito en microcap. Bien, entonces ahora estoy acá en la ventana de microcap y como habíamos visto antes, pues este es el espacio de trabajo donde nosotros vamos a montar los circuitos y los componentes. Estas son las barras de herramientas que tenemos con opciones para la simulación y para las conexiones de cable. Estas son las barras de herramientas para componentes, como habíamos visto antes, y aquí lo que vemos es la descripción de cada componente y las diferentes librerías que tenemos en el programa. Entonces, para iniciar con el circuito que tenemos, lo primero es venir a insertar pues la fuente de tensión independiente, que en nuestro caso es una fuente de 15 volts. Por lo tanto escribimos 15 acá y le decimos que nos muestre ese valor en pantalla. Recuerden que si nosotros colocamos acá los submúltiplos, ¿verdad?, vamos a cambiar la magnitud de la variable que estamos insertando. Por ejemplo, si yo pongo 15 es 15 volts. Si yo escribo 15M minúscula sería 15 milivolts. Si escribo 15U sería 15 microvolts. N nanovolts y P picovolts, o eventualmente si escribo una K sería kilovolts, si escribo meg sería megavolts y eventualmente G mayúscula sería gigavolts. En este caso son 15 volts, entonces nada más escribo 15, no hay necesidad de que ustedes inserten las unidades. El simulador ya sabe por defecto que estamos hablando de volts en este caso. Entonces ya aquí tengo la fuente V1 de 15 volts. Ahora necesito insertar unas cuantas resistencias. Entonces me vengo para acá al menú de resistencias y voy a insertar la R1, que me dicen que es de 1 ohm. Nuevamente aquí aplica aquello de que K son kilovolts. Si no escribo nada serían ohms. K minúscula es kilovolts. Meg sería mega ohms. Y si yo escribo G serían giga ohms, pero en este caso es de 1 ohm, entonces lo mantengo como 1 y le doy enter.
Luego voy a insertar acá la resistencia R2 que vale 2 ohms. Entonces la inserto aquí normalmente. Y aquí voy a insertar R3 que la resistencia es 5 ohms, donde va a estar Vx. Entonces escribo 5 y ahí está la resistencia. Vuelvo a la flecha, ¿verdad? Con ESC, un escape. Y si yo selecciono R3 y marco Control R, empiezo a darle vuelta al componente, ¿verdad? Como ustedes ven ahí. Yo la voy a ubicar de esta forma vertical para poder conectarla con el resto de los componentes. Ahora si yo me vengo aquí a la opción que dice Wire Mode, vamos a colocar el cable, las uniones de conductor entre los componentes, entre los elementos. Entonces, manteniendo el mouse estripado en un extremo, nos vamos hasta el otro. Aquí me hace falta la fuente controlada que voy a insertar en un momento, pero voy a ir entonces conectando el resto. Muy bien, aquí en el medio nos falta la fuente controlada de tensión. Entonces esa fuente está aquí en Components, Analog Primitives, Dependent Sources, y acá tenemos las 4 fuentes controladas que hemos visto, tanto de corriente como de tensión. Yo la que ocupo es una fuente de tensión controlada por tensión, entonces es la cuarta. La voy a seleccionar y la voy a colocar acá. Ahora la ventana me pide la ganancia de la fuente. En el circuito yo tengo que esa fuente es de 2Vx, la variable de control es Vx y su ganancia entonces es 2. Entonces yo voy a insertar ese 2 acá y le voy a decir que me lo muestre. Y aquí tendría la fuente controlada. Ahora con control R yo la voy a girar para que su terminal positiva vea hacia la resistencia R1. Yo ocupo que los pines de control, bueno, primero voy a mover estas etiquetas para arriba para que se vean más ordenadas, que estos pines de control queden viendo hacia arriba para poderlos conectar luego en la variable que está controlando esta fuente. Entonces vean que si yo la selecciono y le digo flip con respecto al eje X, entonces se mueven esos pines para arriba, de tal forma que entonces la fuente me queda más fácil para conectarla. Entonces igual con la herramienta de conexión de cable voy a unir sus extremos tanto a R1 como a R3, y ahora lo que me falta es conectar los pines de control. Aquí es donde tiene que aparecer la tensión Vx que controla esta fuente de tensión con su respectiva polaridad. Vean que aquí esta terminal está indicada como positiva, por lo tanto la otra es negativa. La tensión de control Vx está en R3, ¿verdad? Y habíamos dicho que su terminal positiva era la terminal superior de R3. Cuando vemos a Vx es positiva de esta terminal a la terminal de abajo, de tal forma que esta terminal de R3 tiene que ir conectada con el pin positivo de la fuente de control, de tal forma que entonces con la herramienta de conductor yo voy a traerme esa conexión para acá, de tal forma que ahora este pin está alineado con el punto de mayor potencial de Vx, y ahora me voy a traer el pin negativo de la fuente hasta esta terminal de acá. Entonces ya aquí ustedes pueden ver que he conectado estos pines de tensión en paralelo con la variable de control que yo necesito en la fuente, que es Vx. Entonces ya de esta forma tendríamos la fuente controlada de tensión conectada correctamente en el circuito para que nos brinde una simulación correcta. Muy bien, ahora solo falta un elemento final que es el nodo de referencia o el nodo de tierra. Lo tengo acá en la barra de herramientas, voy a traerme este símbolo y en este caso lo voy a conectar aquí abajo, que coincida con la terminal negativa de la fuente V1. Ahora, si ustedes no lo insertan en el circuito, el simulador les va a dar un error.
este punto de referencia es necesario para poder hacer cualquier simulación, de tal manera que lo vamos a insertar siempre que hagamos una simulación de un circuito. Normalmente uno lo conecta en el nodo inferior del circuito, como en este caso, y alineado con alguna fuente de tensión, como en este caso V1. Ahora, las tensiones que Microcap va a calcular después de ejecutar la simulación van a estar referidas a este nodo de referencia, como ustedes van a ver en un momento. Entonces, ya con el circuito listo, yo puedo eventualmente salvarlo si ustedes quieren, ¿verdad? Lo pueden salvar. No es necesario salvarlo para simularlo, pero lo pueden hacer de tal forma que entonces ustedes después abren el mismo archivo y tienen acceso al mismo circuito. Para la simulación, para iniciar la simulación, yo me voy a venir aquí donde dice análisis y le voy a decir Dynamic DC o simulación dinámica de corriente directa. Se me abren estas ventanas y se me abren una serie aquí de datos que ahora vamos a ver con detalle. Esta ventana yo la puedo cerrar y ahora en la barra de herramientas acá yo tengo estos botones que son los que me permiten visualizar los diferentes resultados de la simulación. Entonces vean que uno corresponde a las tensiones de los nodos, que son estas tensiones que ustedes ven, estos números que ustedes ven en este círculo rosado. Podemos ver las corrientes en cada elemento y podemos ver las disipaciones de potencia o las potencias suministradas. Vamos a comenzar viendo la parte de las tensiones. Entonces vean que yo puedo mover esas burbujas para diferentes posiciones en el circuito para verlas más claramente. Entonces vean que, por ejemplo, esta tensión entre este nodo y el nodo de referencia me dice Microcap que es de 15 volts, y eso es evidente porque en el medio lo que tengo es una fuente de tensión de 15 volts precisamente. Entonces esta tensión entre este nodo y la referencia es de 15 volts. La tensión entre este nodo y la referencia me dice Microcap que es de 14,167. La tensión entre este nodo de acá y la referencia es de 5,833 y la tensión entre este nodo de acá y la referencia es de 1,677 o 667, perdón. Esta tensión de este nodo coincide con la tensión en R2 porque R2 está conectada entre este nodo y la referencia. Entonces la tensión V2 que habíamos dicho antes me dice Microcap que es de 1,667. La tensión en R3 vendría siendo la tensión del nodo superior, que es el mayor en este caso, 5,833, menos la tensión de su nodo inferior, que es de 1,667. La tensión en la fuente controlada de tensión vendría siendo la tensión de esta terminal, su terminal mayor, que es 14,167, menos la tensión en su terminal derecha, que es la terminal inferior, que es 5,833. Y la tensión en R1 vendría siendo la terminal mayor, la tensión de la terminal mayor, que serían 15, menos la tensión de la terminal menor, que es 14,167. Ok, ahora voy a habilitar las corrientes para que ustedes vean cuáles son las corrientes en el circuito. Y también puedo mover esos valores para que no me obstruyan los demás datos. Vean que la corriente en el circuito dice Microcap que es de 833.33 miliamperes, que coincide con los cálculos que nosotros obtuvimos en la simulación, cuando resolvimos el circuito analíticamente. Entonces pues los cálculos están bien y Microcap nos está confirmando los resultados. Luego puedo ver las potencias disipadas y generadas en el circuito para ver cómo anda la potencia en el circuito, y Microcap van a ver que me hace una diferencia entre potencias disipadas y potencias generadas. Las potencias generadas aparecen en las fuentes, en los elementos activos, y las potencias disipadas aparecen en los elementos pasivos. Vean que, por ejemplo, en la fuente de 15 volts tengo una potencia generada positiva de 12,5,
watts. En ese caso la fuente está entregando, suministrando energía al circuito. La potencia generada es positiva en microcap. Mientras que la fuente controlada de tensión, vean que la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Por lo tanto, esta fuente está absorbiendo energía. En microcap eso se refleja como una potencia generada negativa. Entonces microcap nos dice que la potencia generada acá es de menos 6,944 watts, que vienen siendo entonces una potencia negativa para nosotros, positiva para nosotros, porque es una potencia absorbida. En microcap eso se refleja, como les decía, como una potencia generada negativa. En los resistores tenemos potencias disipadas. Vean que en todos los casos son potencias disipadas positivas, por lo que los resistores absorben energía del circuito. R1 tiene una potencia de 694.4 miliwatts, R3 de 3,47 watts y R2 tiene una potencia disipada de 1,38 o 39 watts. Ven, entonces de esta manera pues ya tenemos los resultados de la simulación del circuito. Con estas opciones adicionales yo puedo, por ejemplo, desaparecer la ventana de resumen, puedo eventualmente desaparecer las etiquetas de los elementos, o puedo eventualmente incluir también los números de los nodos en las variables de tensión, que pues más adelante tal vez los vamos a ocupar. Por ahora pues no son necesarios, entonces no los activamos. Esta sería la simulación de este circuito, como les decía. Noten muy bien cómo es que se conectan o se cablean las tensiones de control en las fuentes dependientes. Y entonces ahora pues nos vamos a mover al siguiente ejemplo. Ahora pues el segundo ejemplo que vamos a ver en microcap involucra este circuito de acá, que corresponde al problema 220 del libro de Sadikú, en el que nos piden encontrar el valor de I0, que es esta corriente que está aquí indicada. Nuevamente esta corriente I0 es la corriente que fluye a través de la malla, por lo tanto la corriente que fluye por la resistencia de 22 ohms. Entonces, dada la dirección de la corriente, definimos la tensión en la resistencia de 22 ohms con su respectiva polaridad y en concordancia con la convención pasiva de signos. La solución analítica que tenemos acá implica entonces utilizar LTK para poder encontrar la ecuación de tensiones. Entonces tendríamos acá la ecuación de tensiones, luego nos damos cuenta que V1, que es la tensión en la resistencia de 22 ohms, la podemos escribir en función de la resistencia y en función de la corriente I0, que es lo que tenemos acá. Luego, sabiendo que esta tensión depende de I0 y que el otro término que tenemos en la ecuación es I0, sustituimos en la ecuación original el valor de V1 y resolvemos para I0. Nos da entonces que la corriente I0 es de 2 amperes, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Pero también podemos volver a la ecuación de V1 para encontrar la tensión en esa resistencia, y sustituyendo el valor de I0 nos damos cuenta que esa tensión es de 44 volts. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a microcap y vamos a simular el circuito, teniendo en cuenta que en este caso la fuente controlada es una fuente controlada de tensión, pero está siendo controlada por corriente. Entonces vamos a ver cómo le decimos a microcap cuál es la corriente que va a controlar a la fuente dependiente de tensión en este caso. Muy bien, entonces para simular el segundo ejemplo de la clase, vamos a venir nuevamente a microcap y voy a insertar entonces los elementos. Voy a empezar con la fuente independiente de tensión, que es una fuente de 54 volts. Le voy a decir que me muestre ese valor en pantalla. Ahí la tengo. Voy a traer ahora la resistencia, que en nuestro caso es una resistencia de 22 ohms. Y ahora pues voy a ir a traer la fuente controlada. Me vengo aquí para Analog Primitives, Dependent Sources, y ahora tengo que escoger una fuente de tensión controlada por corriente.
que es la tercera de la lista, esta que está acá, y la voy a colocar en esta posición. La ganancia de esa fuente es de 5, por lo que entonces yo defino 5 en su ganancia, le doy enter. Entonces vean que ya la tengo ahí posicionada. Ahora voy a ir a conectar con el cable los elementos del circuito, pero primero voy a mostrarles que uno también puede utilizar la opción de flip en el eje Y para darle vuelta a los elementos de esta forma. Eso también se puede hacer. Yo en este caso pues necesito, o me queda más cómodo, tener el elemento de control de la fuente viendo hacia este lado del circuito. Entonces ahora sí voy a ir a conectarlos con cable. Entonces ahí estoy uniendo pues las terminales como normalmente lo hacemos, y hasta ahí pues ya tengo la malla original establecida. Recuerden que por esta malla en este circuito es por donde fluye la corriente I0, y esta corriente I0 es la corriente que controla la fuente de tensión. En este caso, como la fuente es una fuente controlada por corriente, el elemento de control exige que la corriente de control fluya por este elemento de acá en la dirección correcta, es decir, que la corriente ingrese por el punto o por la terminal que está identificada como un más. La pregunta es cómo hago ahora para que la corriente I0 que fluye por esta malla de alguna forma también fluya por este elemento de control acá. La respuesta es que en esta malla pues yo voy a tener que crear una interrupción de alguna manera, abrir el circuito de alguna manera, como estoy haciendo ahorita. En estos momentos seleccioné este pedazo de cable, le di delete y entonces hice esta abertura. Rompí el circuito en esta posición de tal forma que ahora la corriente I0 ya no puede pasar de la fuente V1 a la resistencia R1. Ahora la idea es cerrar esta interrupción utilizando el elemento de corriente o el elemento de control de la fuente como puente para esa corriente. Entonces vean lo que yo voy a hacer. Yo voy a traerme este extremo del circuito de la interrupción que acabo de hacer y lo voy a conectar al punto más del elemento de control de la fuente en esta posición. Entonces la corriente I0 tiene que entrar por acá, circular por este cable y pasar por el elemento de control en esta dirección, de arriba hacia abajo. Esa corriente I0 va a salir ahora por el punto inferior del elemento de control. Entonces la idea es llevar con un cable ese punto nuevamente a la resistencia R1 para volver a cerrar el circuito. Entonces vean que ahora la corriente I0 sale de la fuente 54, circula por el cable, pasa a través del elemento de control, viene por este otro cable de acá y vuelve a R1 para continuar su recorrido. El recorrido por R1, por la fuente H1, que es la fuente controlada, y de vuelta a la fuente de 54 volts. Entonces cada vez que uno tenga una fuente controlada por corriente, uno tiene que ir a buscar dónde está esa corriente en el circuito, en qué ramal está circulando esa corriente. Uno tiene que crear una abertura en ese ramal, una interrupción, y luego cerrar la interrupción utilizando el elemento de control como puente. Esa es la idea. Ahora lo único que me hace falta es colocar el nodo de referencia aquí abajo para poder entonces proceder con la simulación. Entonces ya tengo todo listo. Voy a ir a análisis, Dynamic DC, y ahora entonces cierro esta ventana. Tengo aquí las tensiones de los nodos en el circuito. Entonces vean que la tensión en este nodo, voy a poner esto aquí arriba, la tensión en este nodo con respecto al nodo de referencia es de 54 volts. Como es de esperar, porque en el medio lo único que hay es una fuente independiente de tensión de 54 volts.
Luego la tensión entre este nodo y la referencia también es de 54 volts, lo que me indica que la tensión en el elemento de control de corriente es 0. No hay ninguna caída de tensión entre este punto y este, porque el elemento de tensión de control de corriente pues se supone que tiene una caída de tensión 0. Vengo a R1 y me doy cuenta que R1 tiene una terminal conectada a 54 volts y la otra terminal conectada a 10. Por lo tanto, su tensión vendrían siendo 54 menos 10, 44 volts. Esa sería la tensión en R1. Luego, la tensión en la fuente controlada de corriente, de tensión, perdón, es 10 volts porque tiene uno de sus extremos conectados a 10 volts y el otro extremo está conectado a la referencia que es 0 volts, de tal forma que entonces 10 menos 0, 10 volts en H1. Ahora vamos a ver entonces las corrientes y vean que ahora la corriente que está circulando por esa malla, como ya habíamos predicho, es una corriente de 2 amperes, ya que ustedes la pueden ver. De tal forma que entonces confirmamos los resultados que hicimos analíticamente. La corriente I0 es una corriente de 2 amperes. Vamos a ver ahora también las potencias en los elementos. Vean que la fuente V1 tiene una potencia generada de 108 watts. R1 tiene una potencia disipada de 88 watts. Y la potencia de la fuente controlada es una potencia generada de menos 20 watts, es decir, es una potencia que la fuente más bien está absorbiendo, y eso es porque si vemos la dirección de la corriente a través de ella indica que esa corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Por lo tanto, ya sabemos por la convención pasiva de signos, esa potencia es absorbida del circuito. Microcap no lo dice como una potencia generada negativa, ¿verdad? Ya sabemos entonces que la fuente está absorbiendo 20 watts de potencia del circuito. Y con eso pues entonces terminamos la simulación del segundo ejemplo y confirmamos los resultados que obtuvimos anteriormente. Nos veríamos más adelante en otro video. Muchas gracias.